Vamos a conocer la mirada de Miguel Ponce, él es economista que siempre muy amablemente atiende la voz de la ciudad. Miguel, bienvenido, te saluda Nahuel Crescenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Has hecho un encuadre muy pertinente, diría, Ujú. y creo que empecemos por el final. Sí. Ya había llamado la atención que COSAC no hubiera hecho la conferencia de prensa el jueves pasado, Ujú. cuando se había anunciado donde ahí iba un poco a encuadrar cómo habían sido la misión en Argentina y cómo seguía la negociación. Bueno, lo hizo hoy. Sí. Yo creo que la frase, el tema más contundente está en línea con lo que vos planteabas. Mm. Explícitamente el fondo habló de la necesidad de adaptar un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias, al tiempo que se impulsen reformas que fomenten el crecimiento. Claro. Es decir, claramente no se estaría dando el crecimiento Ujú. tal cual entiende el fondo debiera darse, y obviamente hay que buscar coherencia en las políticas monetarias y cambiarias. Esto es, si va a haber dinero, ese dinero no puede ser utilizado Ujú. para mantener tranquilos los dólares financieros. Si va a haber desembolso, obviamente el planteo es terminar con el retraso cambiario. Claro. No puede ser un planteamiento de Crowling Peg como el planteado y el que ha iniciado esta semana, ¿no es cierto?, del 2 al 1%, y Ujú. por supuesto el levantamiento del cepo. Ahora, ¿qué está indicando esto? Vos lo mostrabas recién a Caputo. Sí. Hay quien dice que Caputo se adelantó porque sabía que el fondo iba a plantear estas cosas. Claro. Otros dicen, no, en realidad le contestaba más a Cavallo, que Mm. había en el día de ayer aconsejado diríamos, la necesidad de que estas medidas se hicieran ahora y no después de las elecciones, porque entonces sí, si son después de las elecciones, el monto que pueda desembolsar el fondo no alcanzaría, no sería suficiente Ujú. para salir del cepo. Claro. Otros dicen, en realidad lo corregía el presidente, que había dicho Claro. que la salida iba a ser el 1 de enero, ¿no es Ujú. cierto?, del 2016, y Caputo está diciendo ahí, bueno, no necesariamente, primero que se cumplan las condiciones y en función de eso podemos entrar a hablar de salir del cepo. A ver, es entendible todo esto en un año electoral porque Sí. todos pensamos que este año electoral tiene como 3 tiempos. Sí. El primer tiempo hasta que empiece la liquidación de la cosecha, el segundo tiempo entre la liquidación de la cosecha y las elecciones, y el tercer periodo sería después de las elecciones. Ujú. Todos pensamos que una vez que el tema se llegue, este es el momento más difícil, de mayor tensión, Claro. primero por la incertidumbre internacional, el impacto de las nuevas medidas, ¿no es Claro. cierto?, y la marcha del mundo hacia un proceso de depresión muy importante. Ujú. Hay que ver cómo se aquietan las aguas, cuál es el nuevo punto de equilibrio en este tiempo de desglobalización. Por eso es tan importante atravesar este momento. Una vez que empieza la liquidación de la cosecha, Sí. bueno, está claro, los grandes jugadores van a hacer que aparezcan los dólares. Ujú. ¿A partir de qué? De que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, que es que empieza la cosecha y crecen los silobolsas, ahora no, ahora van a liquidar rápidamente. ¿Para qué? Para aprovechar el carry trade. Ya lo Mm. hablaron ayer en la reunión con Claro. el secretario Pasos y con el propio Caputo. Y el tercer tiempo es después de la elección. Y después de la elección seguramente va a ser el acuerdo con el fondo, o mejor dicho, se va a anunciar ahora un acuerdo de facilidades extendidas donde el Ujú. fondo va a garantizar todos los desembolsos necesarios. ¿Para qué? Para que hasta el momento de las elecciones se pague capital e intereses, pero no haber fondos extras. Fondos extras serían después de la elección, cuando se sincere el tipo de cambio, para no hablar de devaluación, y cuando haya un sendero de levantamiento gradual de las distintas capas que integran el denominado cepo. No sé si Claro. soy claro. Sí, sos muy claro, tenemos en cuenta esto, ¿no? Es un año electoral, el gobierno no va a devaluar antes de las elecciones porque sería también algo muy malo para su imagen y mientras tanto estaría rascando dólares del campo, podríamos decirlo así más Sin vulgarmente. duda, y no solo. Hay quien dice que todo ese dinero, el oro que se envió afuera, es para garantizar un nuevo ripo. El anterior, el de los 1.000 millones, ya se lo fumaron, dicen algunos muchachos en el Claro. barrio. Otros dicen que ahora vendría uno nuevo con
alguno de los bancos que participaron la vez anterior, más algún gobierno que Sí, aparecería por allí, que pondría algo hasta llegar a la liquidación de la cosecha. La claro, liquidación de la cosecha es a fin del mes que viene ya. claro. Digo, fin de marzo ya empieza y a partir de ese momento no van a faltar dólares hasta el tiempo electoral. Ujú. Mi sensación, resumiendo, es que no olvidemos que este es un año electoral. El programa, por lo tanto, hasta las elecciones es el Plan La Molina, siga, siga, sigue el cepo, sigue la intervención para mantener el dólar tranquilo, sigue la lucha antiinflacionaria y sigue, por supuesto, el retraso cambiario, que es lo que más nos pega. Sobre todo cuando, ahora que se ha agravado, porque todas las demás monedas, a partir del superdólar, de las medidas que impactó, ¿no es cierto?, Trump con la lucha, diríamos, la Los guerra aranceles. con China, China hoy devalúa y 1,5, yo había dicho que iba a devaluar un poquito más del 1, pero la verdad es que un 1,5 de devaluación del yuan es muy fuerte y todas las demás monedas emergentes también se han adecuado al nuevo superdólar, es decir, Sí, han depreciado su valor frente al dólar, mientras que nosotros seguimos el camino inverso. claro. Bajamos del 2 al 1%, por lo tanto nuestro retraso cambiario se ha agravado, lo cual nos quita competitividad para las exportaciones y amplía el horizonte de utilizar las importaciones que ahora van a ser facilitadas más aún para intentar usarlas también como ancla antiinflacionaria. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, diferentes organismos y economistas, bueno, hablan de que sí está bajando la inflación en la República Argentina, pero en dólares no, o sea, realmente estamos pagando muchísimo más, parece, ¿no? Diferentes productos, si lo convertimos en lo que pagan nuestros vecinos de Chile, Uruguay, o 3 veces más que España, por ejemplo. Pero ¿por qué? Esencialmente por el retraso cambiario. Nosotros Claro. estamos de piso un 20%. Hay quien dice que ya estamos llegando al 25% de retraso y obviamente con esta nueva velocidad o nueva lentitud, diríamos, del crawling, obviamente eso se va a seguir agravando. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que se jerarquiza es la lucha antiinflacionaria como herramienta central de campaña electoral. Claro. Diría dos elementos. Uno, mantener la inflación controlada y que la gente tenga la sensación de que esto ya no es un problema en la Argentina. Ujú, Esto al margen de la virtuosidad con que se logra, que obviamente muchos de nosotros somos críticos. ujú, Y el segundo elemento, mantener los dólares quietos, lo claro. más posible. De hecho, la intervención que está habiendo es la que impide que y esto lo reclama el fondo, que vos acumules reservas. Resulta que lograste comprar 19.000 millones de dólares, pero tus reservas líquidas han bajado de 32, 33 a 29 y las netas Ujú, están en casi 10.000 millones, claro. pese a todo lo que compraste. ¿Por qué? Y bueno, porque estás gastando más de 20.000 millones en el blend, ¿no es Sí. cierto? En Los- mantener los dólares con tranquilidad. Exacto. Y por último, Miguel, ¿cómo ves en todo este escenario que nos estás compartiendo, cómo está parada Argentina a nivel mundial, teniendo en cuenta este contexto de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a diferentes naciones, las devaluaciones, por ejemplo, de China? ¿Cómo se encuentra Argentina teniendo en cuenta que tenemos un nivel de reservas netas muy escaso, muy bajo? Yo te diría que ese es el punto para mí de mayor preocupación. Ujú, Primero, porque no se está dimensionando lo que ha implicado esta nueva variante de manejo del comercio exterior por parte de los Estados Unidos. ujú, A partir del memorándum de política económica American First, donde la política comercial se subordina a la sí, seguridad nacional de los Estados Unidos, obviamente, ujú, se empieza a producir este proceso de desglobalización que nos conduce a una depresión de mucha importancia, yo diría casi inédita, que ujú. ya algunos de nosotros, hablando con colegas de otros continentes, estamos analizando y discutiendo si va a tener el nivel de profundidad esa depresión de la crisis del 30. Estamos Ah, hablando de la crisis fuerte, del 30 del siglo pasado, que claro. recordemos, Sí, terminó en una guerra mundial. sí, sí, Nosotros no sí. estamos pensando que va a haber una guerra mundial, nada más alejado de ese pensamiento, pero objetivamente la envergadura de la caída. Y en esa caída, en ese enfriamiento de la economía, nuestros tres principales destinos de exportaciones aparecen con nubarronas amenazantes. Claro. Te decía recién lo de China. China ha resuelto producir esta devaluación ahora, pero además enfriar su demanda de lo que importa. Ujú,
o sea, con Brasil, que es nuestro primer destino de nuestras exportaciones, también el tema, estamos caros para Brasil y está barato importar cosas de Brasil, con lo cual nuestra balanza de bienes ya empieza a peligrar, la de servicio ni hablemos, 5.000 millones solamente de déficit turístico, ¿no es cierto? Algunos dicen que va a terminar en 8.000 millones. Y el tercero, Estados Unidos, que te está poniendo aranceles, nada más alejado de un libre comercio. Obviamente esta situación genera que aquel superávit que tuvimos el año pasado de 19.000 millones de dólares, que todos, entre comillas, aplaudimos al margen, insisto, de la virtuosidad con que fue conseguido, bueno, ahora no solo peligre y tengamos la certeza de que no vamos a tener superávit, sino que existe el peligro de pasar a tener déficit comercial. En un momento en el cual los dólares son tan escasos, esta situación tiene que generarnos preocupación a futuro, sin duda. Estaremos atentos entonces a la situación económica. Gracias como siempre por tu tiempo, tu reflexión y tu análisis. Muchas gracias. Gracias a vos, Nahuel. Seguimos en contacto, siempre a disposición. Chao. Un abrazo grande. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.